En nuestra ciudad, como seguramente en muchísimas otras, convivimos con conceptos o con nociones, con algunas afirmaciones que las damos como buenas de hecho, sin preguntarnos si es así o no. Estos conceptos, muchas veces transformados en certezas, definen la manera en la que vemos y entendemos la ciudad. Por eso proponemos interrogar esas cuestiones que parecen tan sólidas, esas certezas, ponerles pequeños signos de pregunta a cada una de esas afirmaciones. Poner a la ciudad en cuestión, en debate, volver a pensarla, pero no para buscar nuevas certezas, sino para analizarla sin estereotipos. Si vale como ejemplo, muchas veces decimos Río Tercero es una ciudad industrial, o decimos en esta ciudad el progreso es permanente. Entonces la propuesta es ponerle signos de pregunta a esas afirmaciones. ¿Fue una ciudad industrial? ¿Lo es todavía? ¿El progreso, si fue permanente, aún lo es? ¿Lo será? Incluso cuando hablamos de progreso, ¿qué decimos cuando decimos progreso? Poner a la ciudad en cuestión no significa encontrar grandes respuestas, sino más bien enriquecer con nuevas preguntas. Comenzamos una nueva emisión de esto que se llama La Ciudad en Cuestión, hoy con un tema muy especial. Vamos a hablar del atentado del 3 de noviembre de 1995 en la ciudad de Río Tercero, pero no hablar del atentado, sino del silencio, de los silencios, incluso de algunos cambios de palabra. Digo, ¿cuándo comenzamos a decirle atentado a esto que mucho tiempo le dijimos explosiones? Pues presento, por supuesto, a mi compañero Sergio Colautti. Bueno, buenas noches. Esta noche es un tema muy particular para nosotros, por supuesto, pero para toda la ciudad, para la historia de la ciudad. Cuando decimos el atentado y decimos los silencios que tuvieron que ver con el atentado, que pueden ser muchos, y justamente queremos indagar eso, los silencios alrededor del atentado, también tenemos que decir que hubo mucha escritura alrededor del atentado, tanto de la escritura artística como la ensayística, documentales, fotografías, conversaciones, relatos, etcétera, etcétera. Pero también hubo silencios. Algunos silencios tal vez, y eso es lo que queremos desplegar esta noche, tuvieron que ver o hayan tenido que ver con la conveniencia. Otros silencios quizás tengan que ver con el temor, con el miedo, con el horror que evocaba lo que ocurrió, la experiencia de lo que ocurrió. Y también quizás, y por eso también la calidad de los invitados que hoy nos acompañan, el silencio como estupor, es decir, aquello que no nos deja decir. Hay un filósofo austríaco, Wittgenstein, que decía, cuando no es posible hablar, es mejor callar. Y él no lo decía al callar como ocultamiento, como encubrimiento o como olvido. Lo decía porque cuando el lenguaje es impedimento, cuando el lenguaje tiene límites, cuando el lenguaje se traba a sí mismo y no da respuestas, entonces lo mejor es comprender aquella experiencia que nos impacta tanto desde el silencio, comprenderla mejor desde el silencio. La pregunta es si ese tipo de silencio, los silencios del estupor, no estuvieron y están presentes también a 26 años del atentado. Es por eso que comenzamos con nuestros dos invitados que ya recibimos. Vamos a recibir a la psicóloga Silvina Marshall, ¿cómo estás? Y al periodista Fabián Menichetti, que es uno de los periodistas que más ha investigado la cuestión del 3 de noviembre. La primera pregunta está flotando. Sí. De todos esos silencios que hablaba Sergio, ¿qué tipos de silencios pueden ver alrededor del atentado? Todos los que hablaba Sergio. ¿Cómo les va? Buenas. Todos los que hablaba Sergio. Todos esos silencios externos. Yo siempre digo que, si bien Alexis siempre sabe que a mí me gusta citar a frases famosas, Martin Luther King decía que nuestras vidas comienzan a terminarse el día que silenciamos las cosas que importan. Y esto importa, y vaya que importa. Yo no sé si aplica para Río Tercero en los primeros años, por lo menos, ¿no? Porque mucha gente, lo va a explicar mucho mejor ella, pero en el trabajo que yo realicé, sobre todo con los dos libros, yo me fui encontrando con que mucha gente, muchísima gente,
utilizaba el silencio como una especie de protección. Y que era su forma, inclusive la negación, de decir, bueno, ya está, ya lo pasamos, ya lo superamos. Y cada 3 de noviembre que llegaba te dabas cuenta de que no se había superado absolutamente nada. Claro. Era como que todos los escombros, todas las esquirlas y todos los proyectiles se caían sobre todos los 44.000 personas que vivimos aquello. Yo siempre lo digo como periodista y lo planteo a esto, se dice que en el periodismo el periodista tiene que tomar distancia de la noticia que tratas, del hecho que genera la noticia que tratas. Yo siempre digo, ¿cómo haces para tomar distancia cuando sos parte de la noticia? Pero justamente porque yo no soy de hacer silencio, en mi caso particular no hice silencio y busqué a través de los libros, de alguna manera, y traté de incidir en eso, de que la sociedad se expresara. Pero tal vez era forzar una situación en los primeros años. Porque había muchas personas que necesitaban tal vez hacer una especie de catarsis con el silencio. Yo hice una catarsis con los libros. Porque me planteé, digo, ¿cómo puede ser de familias para las del que se habla mucho, para esas 7 familias, a pesar de ello, yo quiero aclarar que ellas siempre dicen, hubo un milagro porque podríamos haber sido más, a pesar de haber perdido un ser querido como lo perdieron. Pero digo, ¿cómo vamos a hacer silencio sobre esas historias de vida? Pero yo creo que fue toda una progresión con los años, que los silencios se fueron apagando, y también creo que hubo una gran dosis de... Río Tercero no es ni mejor ni peor que otra sociedad, una gran dosis de hipocresía, de indiferencia, de cinismo, bueno, en esto. A ver, dale. Sí, ahí en ese punto quería interrumpirte un poco. No es menor el detalle de que a los 2 minutos que sucediera el hecho viniera el presidente a corregir a la prensa. A la tarde estuve en la conferencia. Exactamente, ¿no? Es más, se instaló el término. Yo estuve en esa conferencia de prensa y quiero reivindicar a Gustavo Lambertucci, que fue él el que le preguntó al presidente, ya no está Gustavo, pero fue él el que le preguntó al presidente, estaba al lado de Gustavo, y fue él el que le preguntó al presidente si esto había sido al ex presidente en aquel momento, si esto había sido un atentado, y ahí es cuando lo reprende Carlos Menem, nos reprende. A todos. El otro día me encuentro en un video buscando, porque cada vez que llega el aniversario empiezo a ver los videos en YouTube que están, ¿no? Y me encuentro preguntando yo también, yo no tenía ni idea, no me acordaba, hay cosas que se me borraron y me encuentro ahí preguntando, digo, mira vos, mucho más joven por supuesto, pero obviamente en una jornada dramática, porque nosotros estábamos preguntando, estábamos haciendo nuestro trabajo, pero teníamos nuestra familia acá, o no teníamos nuestra familia, no sabíamos dónde estaba nuestra familia en algunos casos. Bueno, y no fue solamente Carlos Menem, sino también que fue Ramón Mestre que estaba a su lado. Exacto. Sí, sí. El que ratifica lo que dice Menem, de que esto había sido un accidente. Después tuvieron problemas ellos por una cuestión de jurisdicciones, que discutieron y tantas cosas. Y quien hizo silencio en esa conferencia fue Carlos Rojo, quien era el intendente, que no habló. Prácticamente. Que los miraba a los dos azorados. Azorados, imagínate, o sea, era una situación muy compleja, ¿no? O sea, por eso, periodísticamente, ¿desde cuándo se puede utilizar, o sea, empieza a divulgar un poquito más, difundir esto de que no fueron explosiones, fue un atentado? Y desde hace un año, medio año, o sea, los periodistas que seguimos más la causa, ya lo comenzamos a plantear desde hace algunos años. Lo que ocurre es que cuando se plantea esa hipótesis del accidente sin ningún peritaje, Menem era abogado, o sea, debería haber sabido que no hay ningún peritaje, sin ningún tipo de peritaje, es consecuente la investigación judicial con ese discurso. Exactamente. Y los medios, no digo todos los medios, pero muchos medios, Sí, la opinión pública hicieron silencio. Río Tercero es como que no existió después de la barbarie que ocurrió durante muchos años. Sí. Así que los dos grandes partidos del siglo en la Argentina, de ese siglo, estaban diciendo a través de sus gobernantes, están obligados ustedes a decir que esto fue un accidente. Sí, esto fue un accidente. O sea, y por eso queda el término explosión. Yo lo que siempre digo, quiero aclarar una cosa. Las explosiones son las consecuencias de un hecho que fue el atentado.
O sea, existieron las explosiones, por supuesto, pero termina siendo un eufemismo que minimiza un hecho gravísimo como es un atentado. Sí, sí, pero sin lugar a dudas en los últimos años fue ganando terreno la palabra Sin atentado, duda, que ya sí, está sí, como sí, claro. en la opinión pública Sí, claro. sellada. Sin dudas. Sil, ¿cómo identificar esto que primero hay como dos grandes silencios? Un silencio que uno puede catalogar como mecanismo de defensa y otro que es más cómplice. ¿Hubo de los dos? ¿Se puede identificar fácilmente eso? Bueno, ya en este hecho que así se relata, ¿no? Sabemos que la realidad es un discurso, ¿no? Y si los discursos se ponen de acuerdo para que la realidad sea dicha de una determinada manera, hay un no lugar a poder diferenciar una cosa y la otra, ¿sí? Entonces, en ese punto, universalmente nadie fue víctima. O sea, hubo un atentado, pero nadie fue víctima. Y si nadie fue víctima, entonces, ¿qué nos quedó? Se rompió el tejido de lo colectivo, porque sabemos que solo se puede dejar de ser víctima cuando hay un reconocimiento de eso. Quedó el reclamo, ¿no?, disperso de algunas personas, las quejas que no fueron, ¿no? Lo colectivo, el sujeto de lo colectivo quedó estallado, ¿sí? Claro, porque si es un accidente fue al azar. Exactamente. Claro. Si somos víctimas todos por igual, ninguno lo es. Entonces, al Exacto. faltar la sanción... Me parece que hay un dato no menor. En el año 2003, en las elecciones de Río Tercero, o en las elecciones presidenciales de Argentina, Sí. el principal responsable político del 95 obtiene en Río Tercero más de 4.000 votos. Esto también dice algo. Dice algo porque esas 4.000 personas, estoy convencido que ellas estaban convencidas de que no le importó votar a alguien que había sido el máximo responsable, si bien yo sostengo que esto no solamente era el máximo responsable político, sino que esto es una cuestión geopolítica, pero era el máximo responsable político que, bueno, no fue sometido a un juicio porque falleció antes, pero acá hubo más de 4.000 votos. Y hay una diferenciación que me interesaría hacer al respecto de lo que pasaba en la opinión pública, el periodismo, lo que se decía, que por ahí lo que pasaba en la sociedad. Esto no lo podemos medir, pero todos recordamos que mucho tiempo después de las explosiones, solo se hablaba de la cuestión del atentado y de las explosiones en cualquier reunión social que existiese en Río Tercero. Sí. No sé si ustedes lo recuerdan, pero esto funcionó durante mucho tiempo. Por lo tanto, no es que la gente cayó, sino que cada uno unió su propio relato de lo que estaba pasando, Exacto. lo compartió, esto, digamos... Se armó de sus recursos. Exactamente. Por eso a mí me parece que hay como un mecanismo. Después lo que pasó en la opinión pública sí era diferente, porque de arriba se decía, de arriba de los medios, se decía, bueno, esto fue explosiones, y también sabíamos los ciudadanos de a pie, porque todos conocemos a alguien que trabajaba en fábrica militar, de que ahí se cargaban armamento pesado que iba... Sí, no todos, Alexis, yo creo que no todos. Pero dice, no es una información que estaba oculta para Está bien, pero digo, sabía que había armamento, sabía que había prueba de cañón en el polígono de tiro, pero no todos sabíamos que... yo creo que no toda la sociedad conocía en detalle qué era lo que se fabricaba en la fábrica, valga la redundancia, ni creo que todos nadie sabía, deben haber sido muy pocos los que sabían que era para un contrabando ilegal de armamentos, o sea, que fue lo que motivó el atentado según los fundamentos de la justicia, o sea, Claro. Para borrar el faltante de proyectiles hicieron eso. Alguien me dijo alguna vez, alguien muy involucrado en la causa, que lo del 24, dice, hablamos de explosiones, que fueron explosiones porque se incendiaron los proyectiles que habían sido apilados en el polígono de tiro, donde era el polígono de tiro, que habían sido recogidos y apilados allí, toman fuego y que se produce por un incendio, la explosión, y alguien me lo dijo alguna vez, dice, ojo, dice, que eso no vaya a ser cosa que haya sido, bueno, para la justicia fue un accidente también, fue producto de un incendio. Yo creo que... lo puede decir mejor ella, que es una especialista en el tema, pero yo creo que lo del 24 fue desde lo emocional, desde lo psicológico, desde el impacto emocional fue mucho más fuerte que lo del 3, porque generó un descreimiento. Ahí es cuando la gente dice, bueno, no quiero saber más nada. O sea, hay un programa de radio en Río Tercero, con César Herrera, que surgió, que se llamó Sereno justamente, como el sereno que cuida la noche, a partir de la desesperación de gente que no dormía. De los miedos de la gente. Exactamente. Sí, durante mucho tiempo estuvo prohibida la pirotecnia, por ejemplo. Exacto. Tercero. Con respecto a esto, ¿no?, del atentado, las explosiones, también va de la mano, por supuesto, y de un modo muy, muy sólido, con la causa judicial. Y en relación a la causa judicial tenemos un video para ver,
muy significativo. Claro, porque la pregunta también que va a quedar flotando seguramente es, digo, ¿qué pasaba abajo y qué pasaba en la opinión pública? ¿Y por qué una persona quedó casi como punta de iceberg del pedido de justicia en la ciudad de Río Tercero? Estamos hablando de Ana Gritti, la Coca Gritti. Ella falleció en el 2011 y fue la querellante principal de la causa, la que siempre sostuvo la cuestión del atentado. Hay un documental que está disponible en YouTube que se llama Ana entre el silencio y la soledad, y tenemos un extracto de ese documental que vamos a compartir con los... Lo compartimos. Precisamente va a caer lo que nosotros hemos dicho que no existe. Se trata de un accidente y no de un atentado. Sostengo de que fue un hecho intencional. Por lo tanto, el fuego primigenio fue provocado intencionalmente para provocar ese estrago. Primero fuimos por un injerto, pero lamentablemente no pegó el injerto, así que me tuvieron que amputar. ¿Ya tiene convicción propia si fue atentado o accidente? No, todavía no. La hipótesis del accidente cada vez se aleja más. Demoró mucho tiempo, pero avanzó mucho. En el 2003, o sea, a 8 años, tuvimos la primera, digo yo, de las dos verdades importantes que nos hacían falta. Que el hecho había sido intencional, preparado y programado por expertos. Yo era una persona muy alegre. Me recuerdo yo como una persona alegre, bastante jovial, y creo que he perdido mucho de eso. Aparte de todo lo otro que perdí, aparte del rol que debí asumir, no solamente en la familia, que hay que hacer de padre y de madre, en la necesidad de la búsqueda de la verdad, que para mí es esencial, todo lo que me costó, todo lo que le tuve que robar a mis hijas, pero era robarle a ellas para darle a esto que a las 3 nos iba a dar la posibilidad de encontrarnos. No, yo no la busco para que me cierre la herida, porque yo creo que las heridas no se cierran. El tiempo, todo, generalmente cuando ocurren estas cosas, la gente, y yo lo he dicho muchas veces y hoy digo que ilusa que era. Y hay que esperar que el tiempo pase, el tiempo cierra las heridas. El tiempo no cierra ninguna herida. El tiempo lo único que hace es acostumbrarnos a vivir con la ausencia. Muy bien. Entonces, Ana Gritti, seguramente la referencia ética más importante de esta historia. Al respecto, Fabián Menichetti nos quería agregar una mirada. Sí, que gracias a Ana por ser la querellante penal en la causa, además viuda de Oder Dalmazo, que fue una de las 7 víctimas fatales directas, siempre digo yo, porque yo creo que indirectas hubo también, si bien no se puede comprobar eso, pero Coca, con quien yo tenía permanente contacto por el tema de la investigación judicial, no la pasó bien Coca, no la pasó bien. Yo recuerdo que hasta sufrió amenazas, Coca en su momento, y ella fue la que evitó que se cerrara la causa como un accidente. En 1998 ella pide una pericia para ver si era efectivamente que el trotil podía encender simplemente con la chispa de un montacargas. También Omar Gaviglio tuvo mucho que ver en esto. Omar era el jefe de la planta de carga que hace una prueba en su casa con un pedazo de trotil y una moladora tirándole chispas. Son personas por allí, y seguramente me estoy olvidando de muchas personas, pero lo que decía, que Coca fue la persona que llevó, se cargó al hombro esto, y muchas veces en soledad, estoicamente, en soledad o con el acompañamiento de quienes, de muchísima gente, que a lo mejor en silencio la acompañaban, y de otros que la denostaban también, porque también hay que decirlo, porque seríamos hipócritas si no lo decimos también, pero fue la persona que evitó que se cerrara como un simple accidente. Vos le ibas y le preguntabas al fiscal Mazuet, que era el primer fiscal de la causa, qué había pasado en Río Tercero, y te decía, es la pregunta del millón, el fiscal de la causa. O sea, si el fiscal de la causa te decía, le pregunta el millón, pero además los operarios de fábrica militar, a quienes los quisieron convertir en los responsables del hecho, los hicieron pasar
Y yo quiero reivindicarlos a ellos y a ellas, a quienes trabajaban en la fábrica, pero especialmente a quienes estaban trabajando en el lugar, porque los quisieron pasar a ellos y a la fábrica como si fuera la victimaria también, la fábrica, cuando en realidad fueron víctimas de lo que sucedía. Y esto siguió por muchos años. Y Coca, de alguna manera, fue la que evitó que esto se cerrara ya con la primera pericia de 1998 en Cerrezuela, en el norte de Córdoba, que se demuestra que el trótil no podía encender con fuego. Y en la de 2003, también, otra pericia con peritos universitarios de Córdoba se vuelve a hacer, y alguien dice, en la pericia en Cerrezuela, a esto lo pueden haber hecho volar desde Francia si querían. ¿Por qué? Porque consideraban que necesitaba un reforzador. En los fundamentos de la sentencia de los jueces, ahí se plantea claramente, digo, ya que estamos hablando de silencio, no vamos a hablar de silencio, tenemos que hablar de lo que pasó también, y está bueno que así sea. En esa sentencia ellos plantean directamente que se atentó contra una población civil e inocente, con el espurio fin de ocultar el tráfico ilegal de armamento a Croacia y Ecuador, falta de proyectiles. Pero además ese juicio, más allá de las condenas de mandos intermedios, porque el juicio contra Carlos Menem, que no se llegó a realizar porque falleció antes, era una prosecución de ese juicio, no era otro juicio. Entonces, los 4 ex militares que tenían mandos jerárquicos en fabricaciones militares y acá en el establecimiento fabril de Río Tercero, ese juicio, en los fundamentos, vos ves que le terminan dando la razón, no solamente a Coca, que fue la que se llevó desde el punto de vista penal la causa, porque está la causa civil, la causa penal y la causa civil, la causa penal, sino a muchísimas personas que, como en el primer libro Mario Tresé, que escribe el prólogo, pone, en hipótesis de pública y oral coincidencia, llegamos a la conclusión de que esto no habían sido simplemente las explosiones, sino un atentado. Yo, hablando de silencio, yo tuve la oportunidad de hablar con Alicia Savio, la entrevisté 2 veces a Alicia Savio. Alicia Savio fue la hija del general Manuel Nicolás Savio, el gestor de fabricaciones militares y industria pesada en el país, y Alicia Savio, inclusive en Río Tercero, que vino para la presentación de uno de los libros de Coca, ya que estamos hablando de Coca, y estaba charlando con ella, con su esposo y con su hijo. Y yo le decía, usted debe sentir mucho orgullo recorrer Río Tercero y ver la avenida que tiene el nombre de su papá, la escuela primaria que tiene el nombre de su papá, un instituto de nivel secundario que tiene el nombre de su papá. Y ella me dice, sí, y mucha tristeza por lo que hicieron con esto. Totalmente. También es interesante preguntarse qué pasaba a nivel social alrededor de esto, porque la causa iba por un lado, los medios de comunicación y el poder político por el otro, y la sociedad a veces acompañó y a veces no el reclamo de justicia. Yo creo que hay algunos aspectos en donde alrededor del atentado hay mucho silencio y que tiene que ver con las consecuencias sociales. Por ejemplo, los cerca de 150 trabajadores que expulsó Fábrica Militar. No, luego 424. Bueno, o sea, familias te agrego un dato, Alexis, que me parece importante lo que tocaste. Un año después del atentado, echan a 424. La Fábrica Militar en su mejor época tuvo 2000 agentes estatales. En el prólogo del siglo XXI quedaban 196. Bueno, si eso no es tirar una bomba social en medio de una ciudad, ¿qué cosa es tirar una bomba social? Y sobre eso me parece que hay un aspecto de enorme silencio. No se habla demasiado sobre esas familias que quedaron ahí. Bueno, eso, ¿cómo ves este diálogo entre el silencio, la sociedad, lo que se dice, lo que no? Bien. Bueno, recién cuando hablábamos un poco del silencio, también recuperamos estos relatos, ¿no? Tuvimos muchos años y todavía seguimos estando muchos años hablando de lo sucedido, pero en una suerte de relato individual, en una suerte de relato familiar, de una cosa que me sucedió anecdóticamente, el relato colectivo, como punto de inscripción en la historia es lo que nos falta, es la H muda en la historia, ¿no? Es eso que no vamos a poder decir del todo, porque no es solamente el silencio de quedarse callado, sino el no llegar al quedarse sin palabras también, ¿no? Porque nadie quería o va a querer en su vida dimensionar que en una ciudad que tenía tanto progreso, en una ciudad que estaba tan llena de vida, que estaba con un montón de mirada puesta en el futuro, una cosa así nos despertara a una pesadilla que no tiene referencia histórica, ¿no? Y al mismo tiempo esa pesadilla, al no poder tener este lugar de inscripción en lo social, en lo jurídico y en la historia, queda desparramado
¿no? Me gusta mucho un ensayo que escribe Rocío Pochettino sobre una recopilación que hace de los artistas de la ciudad, sobre cómo ellos relatan lo vivido en esa época, y ella habla de una explosión-implosión, ¿no? Y que lo que quedan son esas esquirlas en el relato que están intentando decirse, inscribirse de alguna manera a lo largo de los años, ¿no? Es muy interesante, yo recuerdo ese ensayo donde Rocío dice que habla de la ciudad que ha vibrado. Exactamente. Sí, y ahí hay una cuestión que vos decías al comienzo del programa, ese relato colectivo está como desarmado en libros, obras artísticas, textos periodísticos, relatos individuales, a lo que familiares. decía ella, yo en el final del libro, cuento el final del libro, si lo quieren leer después. el spoiler. Yo en el final del libro yo pongo las esquirlas continúan doliendo, las esquirlas continúan lastimando, porque es así. Exactamente. Más el libro se llama Esquirlas de Noviembre, o sea, más gráfico que eso imposible, pero no hablo solamente del material, de las otras esquirlas, de lo que decía Alexis, de todo lo que generó eso. Porque yo recuerdo cubrí el despido de los 424 trabajadores. Y la ciudad, la mayoría de la ciudad no los acompañó. Sí, o como si eso no tuviese que ver con lo otro, ¿no? Y tenía que ver, o sea, lo dicen los fiscales, cuando el pedido de elevación a juicio. Sí. Lo dicen ellos, el fiscal Carlos Bonella y Guillermo Lega. Ellos plantean, en el pedido de elevación a juicio, que lo sucedido en Fábrica Militar en el 95, de hecho, fue un hecho intencional, pero que respondió un modelo, que era el desguace de todo lo que fuera estatal. O sea, fue el punto de eclosión de eso. Vuelvo al relato colectivo y a una preocupación. ¿Cómo ese relato colectivo, desarmado, en parte silenciado, llega a las nuevas generaciones? ¿Cómo les contamos a aquellos menores de 30 años, o que eran muy chiquitos o que no vivieron las explosiones, lo que pasó en la ciudad de Río Tercero? Bueno, es un punto muy interesante. Hay escuelas donde todavía no se trabaja el tema, ¿no? Y eso me parece ahora yo en las escuelas muy difícil de pensar, ¿no? Que esto siga siendo un síntoma de adormecimiento colectivo. Porque además no es menor. Y silencio institucional, ¿no? Seguimos viviendo la misma pesadilla, nos tenemos que despertar en algún punto, aunque sabemos que el despertar pleno no va a suceder del todo, porque hay algo del horror que se juega, como muchos han dicho, que es imposible de pensar, como un Estado va a querer desaparecer en una ciudad. Lo curioso es que cuando se les hace llegar el relato a los jóvenes que no lo vivieron, se conmueven, porque no es una historia de otro lugar que les cuentan, sino que ahí estaban los padres, los tíos, los vecinos. Me ha pasado a mí cuando voy a dar charlas en las escuelas, en adolescentes, y en criaturas más chicas que yo, por ahí le digo a la maestra, ojo que son chiquitos, porque hay muchas generaciones que no vivieron, ya son muchas las generaciones que no vivieron aquello, y yo me encuentro que en muchos casos los pibes y las pibas se quedan, pero el silencio y preguntar y repreguntar y querer conocer. Yo no sé si están así que la generación, yo creo que tiene mucho más tiene un compromiso muy fuerte con conocer qué pasó, y creo que el gran reaseguro de eso está en que ellos saben muchas de las cosas por los relatos de sus mayores, de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, porque cada vez que llega el 3 de noviembre o cada vez que llega el mes de noviembre, se habla. Empieza a hablar todo el mundo del tema. Después se acalla, el silencio prevalece por el resto del año. Por eso sí hablaba del silencio institucional. Exacto. Por ahí no hay silencio familiar, pero bueno, de hecho el silencio institucional comenzó a desaparecer también en los últimos años. Entonces hay algo de relato colectivo, ¿no? Hay algo de relato colectivo que está dando vuelta y que hay que ponerlo en valor. Exactamente. Sí, claro. Sí. No sé si queda tiempo para cerrar. Sí. Adelante. Yo simplemente creo que el silencio no siempre es salud. Exacto. Pero que en algunos casos ayuda. Y yo puedo entender algo que no entendía cuando comencé todo esto, hace 20 años, a la gente a lo mejor que prefirió optar por el silencio, porque era distinta a mí, yo soy todo lo contrario, por eso me dedico a esto. Pero me parece que hoy más que nunca hay que ir rompiendo los silencios, los silencios colectivos, no sé los individuales, porque los individuales cada cual hace su duelo como lo puede hacer, pero ya han pasado 26 años
Y hay que romper esos silencios colectivos por Aldo Aguirre, por Laura Muñoz, por Leonardo Soleberg, por Romina Torres, por José Varela, por Oder Dalmazo y por Elena Rivas de Quiroga. Esos son los 7 nombres de la memoria y los que nos tienen que hacer reflexionar no solamente a los riotercerenses, porque esto no le pasó solamente a Río Tercero, esto le pasó al país. Seguro, sí, sí. Y a la humanidad. Esos son los nombres de la memoria que nos tienen que enseñar que el silencio colectivo, no digo el individual, no siempre es salvo. Les agradecemos esta visita. Sil, no sé si te queda algo más. No, simplemente me parece que esto nos sirvió para, quiero creer que nos sirve un poco para pensar que si no estamos un poco despiertos en el lugar donde vivimos y un poco despabilados de las cosas que suceden acá, bueno, ciertas cosas se pueden transformar en un próximo atentado, ¿no? En esto de que tenemos que poder discernir que a veces el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y entonces lo que se planteó como un progreso terminó... Bueno, y después la deuda eterna de la justicia también, que eso creo que hastió a la gente. Totalmente. O sea, alguien decía que todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla, ¿no? Un escritor polaco creo que era. Pasó exactamente esto en Río Tercero, sí. Y con lo de la causa Río Tercero y tantas otras causas, pero la causa Río Tercero y también el silencio cómplice de algunos medios de comunicación en su momento, que taparon el tema por 2 motivos. Cómplice digo, porque a lo mejor fueron con el discurso oficial, pero también porque no ocurrió en Buenos Aires. Sí, ni en Córdoba, que es una capital de provincia. Pasó en el interior del interior. Sí. Bueno, muchas gracias por esta visita, Silvina, por Fabián. Gracias. Muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo y nos han ayudado a pensar la complejidad del tema. Y eso no es todo, Fabián, porque Sergio, porque en el próximo bloque tenemos un testimonio importante para nosotros, así que los invitamos a que se queden ahí. A 26 años del atentado, seguimos pidiendo justicia y reparación histórica para la ciudad de Río Tercero. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación histórica que solicitamos. A 26 años del atentado, seguimos pidiendo justicia y reparación histórica para la ciudad de Río Tercero. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que necesitamos. Hola, soy Damián Albornoz, secretario general de ATE de Río Tercero. A 26 años del atentado a la voladura de la fábrica militar Río Tercero, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que necesitamos todos los riotercerenses. A 26 años del atentado, seguimos reclamando por justicia y reparación histórica para nuestra ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que estamos reclamando. A 26 años del atentado, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. A 26 años del atentado a Río Tercero, seguimos pidiendo justicia y restauración histórica. La Universidad Nacional de Río Tercero es la restauración colectiva que nos merecemos. ¿Qué queremos? Justicia. Justicia. Comenzamos este nuevo bloque aquí en la ciudad en cuestión, hoy hablando de algo que
nos afecta de alguna manera, nos atravesó a todos los riotercerenses, que tiene que ver con el atentado en 1995. Y tenemos una invitada muy especial, Sergio, ¿no? Así es, la locutora Lorena Giraudo, que nos va a contar un viaje, quizás con respecto al atentado de noviembre del 95, sea el viaje más conocido, el más revisitado. Es el viaje del auto, que todos recordamos, que iba como buscando el lugar donde se producían las explosiones. En ese auto, en el asiento de atrás, iba Lorena. Y la convocamos para que nos cuente la experiencia, las sensaciones de ese suceso. Lorena, ¿cómo les va? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Antes que nada, gracias a estos colegas también y a profesionales de quien yo tengo mis mejores opiniones y un gran respeto. Y hablar de esto creo que no es fácil para nadie, y te escuchaba, Sergio, decir esto de que ha sido un gran viaje, fue un viaje. Sí. Así como dicen los jóvenes ahora, fue todo un viaje, y sí, a uno, yo creo que, bueno, sé que tenemos a una profesional, una psicóloga, y va a poder decodificar, ¿no?, el por qué el silencio, o el silencio al menos en mi caso, ya que es la primera vez que voy a compartir esa experiencia más allá. Porque además, sin lugar a dudas, esas imágenes han quedado para todos como ícono de las explosiones. Yo me pregunté durante mucho tiempo quiénes iban en ese auto y las personas que aparecen. Entonces está bueno por ahí conocer el otro lado. ¿Qué pasó ese día? Es loco, Ale, porque uno dice, no son y ni fueron imágenes que recorrieron el país, han recorrido el mundo. Sí. Y desde nuestro lugar, desde el de Pedro, desde el Gustavo Lambertucci, nuestro querido Gustavo Lambertucci, que está en el corazón de todos y en el mío también especialmente, y en mí, creo que formó parte de naturalizar ese hecho, donde, bueno, ya pasó, donde el dolor, donde considero que hubo gente que ha sufrido mucho más que lo que vivimos nosotros, más allá de que cada uno haya tenido una vivencia y ha significado para nosotros un dolor. Puntualmente lo que preguntan, ese día yo me levanté para tener una jornada normal, con una entrevista a quien en su momento era el director del Instituto Alexis Carrel, a la hora 9:20, ese era el horario de la entrevista. Fue muy loco, ¿no? Porque vos decís, pasaron 26 años y hay cosas tan puntuales de las que me acuerdo, cosas que vos decís, pero de eso te acordás, por ejemplo, cómo estaba vestida una persona que cruzamos, que ya les voy a compartir. Y de repente, para no explayarme tanto, el boom, ¿no? Donde en ese momento estábamos en el canal que estaba sobre Ruta 6, donde salimos en el vehículo de Gustavo, en aquel Fiat, sin saber a dónde íbamos, porque en ese momento lo que veías es lo que vimos todos, valga la redundancia, que fue ese hongo inmenso, histórico, y que queda en la retina de todos, y no sabíamos, calculábamos. A todo esto yo totalmente enajenada, sin saber, porque yo venía de otro lugar, no conocía mucho el manejo de las industrias, yo venía de Hernando, hacía poquito que estaba trabajando en televisión, y recuerdo las palabras de Gustavo, explotó la fábrica militar, y yo decía, wow, con todo el respeto digo esto, ¿no? Pero esa fue mi expresión, ¿de qué se trata? Porque a todo esto estábamos lejos y solamente escuchábamos explosiones, gente en la calle, y nos fuimos acercando, O sea que ese recorrido, ese viaje que nosotros vemos es de periodistas que intentan acercarse, pero me parece que en un momento también cambia la idea y lo que hacen es rescatar a alguna gente que estaba ahí como perdida. Nosotros llegamos hasta, Ale, 50 metros del ingreso, 50 metros para que la gente, 50, 70 metros del lugar, porque la idea era hacer algunas imágenes, y dimos un giro, hay algunas cosas que mucho no recuerdo, y entre tanto viento, humo y esquirlas, porque realmente, y cuando la gente lee libros de autores locales, como nuestro querido, entre tantos, Fabián Menichetti, Sergio, lluvia de esquirlas, literalmente eran lluvia de esquirlas, ¿no? Las sentimos en el vehículo, y de pronto esa situación que fue la que recorrió el mundo, esa imagen, ¿no? Una mujer, Shirley, con dos niñas, Daniela y Angelina, no recordaba su nombre. Angelina tenía escasos meses, recién nacida, creo que 2 meses, y fue a rescatarla, fue a gritar,
Gustavo, esos gritos que se escuchan, señora, señora, suba al auto, hacer lugar, y en la desesperación de no saber, sobre todo yo, que no entendía mucho, estábamos muy asustados los tres, era conducir a una velocidad que vos decís, no sé, Dios estuvo tan presente, chicos, tan presente. Y se ve también en el video de que no es solo conducir en calles normales, sino conducir en calles donde la gente estaba corriendo todo el tiempo. Por eso el video es muy no había emblemático. semáforos, no había como lo que se presentaba era salvarse, porque ahí realmente tomamos conciencia de que eso podía pasar de todo. Y allí la cargamos a Shirley al auto con sus 2 hijas. Una cosa curiosa es que cuando toda la ciudad huía del foco, ustedes iban hacia el lugar. Es decir, el instinto periodístico los llevaba ahí. Exacto. Pero que también estaba como envuelto en una especie de locura. Absoluta. Era ir a la boca del lobo. Absoluta. Yo creo que, por eso digo, en ese momento es como que tomamos conciencia donde nos abrazó la segunda explosión y una onda expansiva muy grande que hasta nos golpeó un poco dentro del auto, y Gustavo dijo, vamos, no nos podemos estar más acá, vámonos. Y a una velocidad, bueno, y frenamos a la cuadra, donde allí recogimos a esta familia. ¿Qué pasó después con el registro, cuando lo vieron por primera vez? También me interesa preguntarte cuántas veces lo viste, si lo viste muchas veces, ¿qué te pasa hoy al verlo? Es muy loco porque pasó mucho tiempo, pero mucho tiempo. Si vos me preguntás cuántos años, no sé, muchos. A tal punto de estar, por ejemplo, en su momento en mi casa con mis padres y me decían, Lore, este es el video, sí, pero ¿estás seguro? Sí, y de lejos, o me levantaba y me iba. No sé, la verdad, hasta el día de hoy no tengo una respuesta, porque si yo te lo tengo que, literal, con una explicación propia, no la sé. Siempre lo mantuve, es como que lo guardé muy dentro mío. Supongo que durante un tiempo fue un shock muy grande por algunas secuelas, si le queremos llamar de alguna manera, de angustias y de estar así como con lagunas y demás, que creo que es el propio shock del susto. Fueron horas, un par de días nada más. Me llevó mucho tiempo y la primera vez que me senté y que lo vi, ahí tomás noción de lo que todos vivimos. Yo tomé noción de lo que todos vivimos, y sí fue muy amargo. Yo trato de explicarlo de la manera más simple y más sencilla, porque en definitiva es la que soy, así soy, y es lo que viví, sin tanta metáfora, sin tanta... Fue el horror en carne propia. Además integra un segmento privilegiado de Esquirlas, de Natalia Garayalde, y eso se ha visto en todo el mundo también. Exactamente. Felicitar el trabajo de Natalia, porque la verdad es inmaculado, todo lo que podemos decir ha sido maravilloso, realmente, y bueno, por eso sus galardones y demás, como tanta gente que ha dejado su sello en esta historia, ¿no? Lo hablábamos hace muy poquito con Fabián Menichetti, ¿no? Acerca de lo que cada uno ha dejado, porque de alguna manera él en su libro, Sergio de igual forma, ¿no? plasmar la historia. A mí me tocó así, en ese momento, donde íbamos alocados a tratar de plasmar lo que estaba sucediendo, porque teníamos que informar en teoría, en el informativo del mediodía, qué era lo que estaba pasando, sin tener noción del terror mismo. ¿Y te ha llegado alrededor del registro del video alguna historia paralela? ¿Alguno que se ha visto o que ha visto gente? A mí me ha pasado, digamos, yo mucho tiempo después vi el video y descubrí a mi viejo caminando en la avenida Sabio, me fue a buscar a mí, digamos. Fue muy flash, digamos, ver en ese video algo que no había visto antes. No me fue pasó. Hace muy poco tiempo. Interpreté algo diferente. No me pasó, Alex. Pero supongo, digo, que hay mucha gente que se ha visto en el video corriendo, o sí, las casas de personas. Sí. Bien, ahí vamos. Sí, me ha pasado, por ejemplo, en alguna oportunidad, o gente que venía de otro lado, y creo que es lo que haríamos todos, ¿no? Preguntar. ¿Dónde es esto? Y por ahí era un poco... ¿Cómo explicás vos la desorientación misma, la paranoia misma, la locura, el terror y el miedo a morirte? Porque en definitiva a mí personalmente me pasó, y hay algo muy puntual que yo digo, cómo reacciona la cabeza, cómo reacciona el cuerpo, la mente, ¿no? Fíjate, yo en ese momento, yo me vine hace muchos años aquí a Río Tercero, y hacía muy poco tiempo que vivía acá. Mis familiares
todos en Hernando, y acá amistades, compañeros de trabajo, nada más. Y en ese momento del trajín, bueno, bim, bam, la corrida, y bueno, teníamos imágenes. Y sí recuerdo que en su momento vienen compañeros de trabajo de Hernando, de una FM donde trabajé muchos años, FM 2000, y me pasó algo muy loco porque, o sea, yo creo que hoy me sonrío, ¿no? Pero en el momento fue duro también. Que cuando los vi, esa sensación como de salvación, y me desplomé. Se ve que ahí pude relajar toda esa tensión y ese pánico, chicos. Fue pánico. Y hay varias imágenes en ese video que sin lugar a duda quedan como íconos, vuelvo a repetir esto, ¿no? Las esquirlas, las casas destruidas, los chicos del ITT que estaban saliendo, como estaba pasando en todas las escuelas secundarias, los perros corriendo, que no es un detalle menor porque también quedó como ícono y está plasmado en la obra ahí de Pato Ramonda en el centro. Y la solidaridad también. Y la solidaridad de la gente, sí. Eso fue maravilloso. Sí. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, no solo que nos hayas visitado, sino también que hayas elegido este espacio para romper ese silencio. El programa intenta hablar o entender los silencios con respecto al atentado, y bueno, este era uno, nos parecía muy importante. Yo les agradezco y creo que cada mes de noviembre, cada 3 de noviembre, creo que a muchos les debe haber pasado, uno va cerrando, ¿no? Va sanando, vamos sanando. Personalmente yo sigo sanando, desde el silencio, y hoy compartir esto por primera vez, que en lo personal es hermoso, y agradecerles el espacio, la invitación a Guillermo, a ustedes. Bueno. Creo que, como bien dice el dicho, la frutilla del postre fue después de 25 años haber tenido la posibilidad de hablar con Shirley, con Daniela, y no con Angelina. Eso creo que fue un regalo más hermoso, que hasta el día de hoy a las dos nos cuesta hablar un poco de eso, ¿no? No tuvimos la dicha todavía de darnos un abrazo, pero sí la vida nos regaló la oportunidad de reencontrarnos después de tantos años. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Tranquilo. Vamos a meter en algún lado. Tranquilo que no pasa nada. Mira, una bomba que se explota en el rato. Firma. Miguel, ¿no tiene cambio? No. ¿Dónde me quiere comenzar, Gaga? Vamos a ver si se señora, ¿no? Señora. Por el otro lado. Dale la vuelta. Suba, señora, agarre. Suba. No llores, mi amor, no llores, que estamos todos vivos. Sácala de acá. Tranquila, señora, tranquila. Tranquila, señora, tranquila. No se preocupe por eso, señor, más vale que esté bien. Guarda que hay bombas por todos lados. Llamar a la fábrica para eso. No, señora, no se puede. No hay teléfono en ninguna parte de la ciudad, señora. Quédese tranquila, por ahora estamos todos igual. ¿Tiene la nena golpeada algo? ¿Vamos al hospital? ¿Pues la podemos dejar acá en la avenida, sí? Ahora nos vamos, ahora le damos el seguro, no se preocupe. No se alarma, lo que pasa es que ahora puede pasar cualquier cosa.
Las explosiones son para arriba, no vuela nada en las casas, por eso caen tantos pedazos. Y los troncos nos están salvando la vida, quédese tranquilo. Bueno. A 26 años del atentado de la ciudad, seguimos exigiendo justicia y reparación histórica para la ciudad de Río Tercero. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación histórica que solicitamos. Somos alumnos de sexto E del IPET número 266, General Sabio. Yo soy Juan José Barrera, un sobreviviente a las explosiones del 3 de noviembre por el atentado, en la cual pierdo un miembro. Sería el pierna, ¿cierto? Y a 26 años del atentado seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. A 26 años del atentado, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. Soy Mariana Mandakovic, secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación. A 26 años del atentado de Río Tercero, seguimos reclamando justicia y reparación histórica. Por eso, la comunidad de Río Tercero quiere una universidad nacional. Esa es la reparación colectiva e histórica que necesitan. Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero y a 26 años del atentado que sufrimos los riotercerenses, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para toda nuestra ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. Último bloque de la ciudad en cuestión, hoy hablando del atentado en la ciudad de Río Tercero, 3 de noviembre de 1995, y varias cosas que nos quedaron alrededor de nuestros invitados, que pensamos alrededor de ellos, ¿no? Los silencios, el relato colectivo, sí, las nuevas generaciones, bueno, cosas que han estado sobre la mesa y que nuestra intención justamente es generar por allí más preguntas que respuestas. Sí, la interrogación era justamente cómo se sucedieron los silencios con respecto al atentado en 26 años, es decir, en una larga historia. Y una de las conclusiones a las que podríamos arribar es que efectivamente hubo silencio de distinto tipo, de distinta naturaleza, que obedecía a diversas causas, ¿no? Algunas muy entendibles. En diferentes momentos también. Otras no tanto, claro, exactamente. Y se desgranaron, por ejemplo, silencios que tienen que ver con la historia, silencios que tienen que ver con algunos silencios judiciales, en algunos momentos, o en muchos momentos, silencios que también hizo la sociedad, silencios institucionales, cuando se mencionó cierta lentitud, por ejemplo, de las escuelas para trabajar este tema, y también un sector, una zona donde no hubo silencios. Desde el primer momento hasta ahora, la producción artística de la ciudad dijo lo suyo, habló, elaboró lo que desde un primer momento también se denominó la memoria creativa. En ese lugar nunca hubo silencio y eso me parece que es para subrayar, sí, también. También en alguna parte del periodismo. Sí, exactamente. Bueno, culminamos nosotros nuestra emisión de hoy. Nos encontramos en la próxima emisión de La Ciudad en Cuestión. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos.